Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar de Consortium Legal. El día de hoy hablaremos de las novedades fiscales en Centroamérica, con especial mención a las medidas adoptadas ante el COVID-19 o bien llamado coronavirus. Nos acompañan los integrantes de nuestra área de práctica regional de impuestos. De Guatemala se nos une el socio Alfredo Rodríguez, de El Salvador el socio Diego Martín, en Honduras el socio Armando Manzanares, en Nicaragua el socio Carlos Taboada y en Costa Rica el socio Diego Salto. Durante este webinar pueden ir colocando sus preguntas, preferiblemente en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en el menú abajo en la pantalla o en el chat. Les agradecemos indicarnos el país al que dirigen su consulta y al final de las intervenciones les estaremos dando respuesta uno a uno. Iniciamos con Diego Salto. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a dedicarle los siguientes minutos a conversar sobre las novedades fiscales en Centroamérica y concretamente vamos a hacer mención a las modificaciones que se han venido dando en cada uno de los países con respecto a la crisis del coronavirus. Inicialmente este webinar, organizado ya hace probablemente un par de meses, estaba determinado para que analizáramos cada una de las novedades que se están dando en cada uno de los países de la región y evidentemente la crisis que nos ha tomado a todos por sorpresa nos obliga a hacer un cambio y sobre todo modificar en aras de dar una mayor explicación y descripción de lo que está ocurriendo en cada uno de los países. Es sin duda alguna un momento bastante complejo para cada uno de nosotros y por lo tanto los países centroamericanos han estado probando algunas iniciativas que consideramos son importantes para ustedes como empresarios y para representantes de empresas en cada uno de los países de la región. Déjenme iniciar nuevamente comentándoles que Consortium Legal es una firma centroamericana de poco más de 200 abogados presente en los 5 países de la región y con 7 oficinas, y que el equipo de impuestos se encuentra presente en cada uno de estos países con un equipo cercano a los 40 profesionales, un equipo interdisciplinario conformado por abogados, contadores, economistas y financieros, y que hemos estado trabajando en la región ya por bastantes años. La realidad previa al coronavirus en cada uno de los países era un tanto diferente. Como ustedes sabrán, El Salvador, Guatemala y Costa Rica pues estaban un poco más inmersos en nuevos gobiernos y con algunas nuevas iniciativas y nos ha tomado de alguna manera en un momento en donde nuestras economías estaban tratando de salir a flote por muchos problemas en cuanto a los déficits fiscales que se mantenían históricamente. Los sistemas tributarios centroamericanos, si bien tienen ciertas similaridades, han sido objeto de reformas en los últimos años y las vamos a tocar, o por lo menos a mencionar en la medida en que sean necesarias como parte de las explicaciones de las medidas especiales en relación con el coronavirus. Pero sí es importante mencionar que a pesar de que a nivel empresarial se nos observa como una misma unidad económica, probablemente todos los acá presentes sabemos que tenemos sistemas tributarios en algunos casos bastante diferentes, aunque con varios principios que nos uniforman, sobre todo en la parte de impuestos indirectos, que hay una mayor armonización a nivel centroamericano que en la parte de impuestos directos. No quisiera extenderme más en esta primera parte introductoria y por lo tanto les agradezco nuevamente su participación y empezamos con el análisis de las modificaciones en Guatemala. Muchas gracias y bienvenidos. Diego, muchísimas gracias. Los saluda Alfredo Rodríguez, socio de impuestos en Guatemala, y comparto con ustedes las iniciativas que se han presentado que tienen que ver con la materia tributaria, al igual que algunas de las regulaciones que se han implementado y la situación que se tiene a nivel tanto de la administración tributaria como del organismo judicial. Relevantes, se presentaron 3 iniciativas, una con fecha 17 de marzo, otra el 18 de marzo, y por su parte el presidente también hizo la presentación el 21 de marzo de un plan económico. Para el efecto se formó la Comisión Legislativa de Finanzas para que en el Congreso recibieran informe de la Administración Tributaria e igualmente recibieran las iniciativas y pudieran
presentar un proyecto conjunto. La primera iniciativa consideraba aprobar medidas temporales relacionadas con el traslado de la fecha de pago de impuestos y para el efecto autorizar a la Administración Tributaria para que trasladara las obligaciones que corresponden al mes de marzo a el último día hábil del mes en que finalizara la declaratoria de calamidad pública decretada por el Estado. Igualmente preveía la posibilidad de convenios de pago para que los contribuyentes en un máximo de 10 cuotas pudieran dar cumplimiento a las obligaciones de marzo, abril y mayo del 2020. Y también contemplaba exención de impuestos atrasados, así como exención de impuestos y derechos arancelarios, en este último caso, para los efectos de donaciones que provinieran del extranjero y directamente donaciones que tuvieran que ver con el tema de la crisis que estamos atravesando. La segunda iniciativa que se presentó no contemplaba disposiciones particularmente tributarias, aunque sí económicas, y el plan de reactivación económica presentado por el presidente de la República al Congreso contemplaba 3 medidas de política fiscal. Uno, como es sabido, en Guatemala hay una presa enorme de crédito fiscal del impuesto al valor agregado que todavía no se ha devuelto a exportadores y personas exentas. Y como consecuencia de ello, una de las medidas era buscar acelerar la devolución de por lo menos 2.006 millardos de crédito fiscal a los contribuyentes. La segunda era posponer pagos para el siguiente periodo en el impuesto de solidaridad, que es un impuesto a los activos en Guatemala y a los ingresos. Y finalmente, una exoneración a las donaciones provenientes del extranjero. De estas iniciativas y del plan, el día de hoy se emitió el dictamen de la Comisión Específica Presidencial y fundamentalmente dentro de las medidas que se habían propuesto, la única que parece haber sido acogida es la exoneración de impuestos y derechos arancelarios a las importaciones siempre que reciban con carácter de donación del extranjero y a favor de instituciones específicas y siempre que sea utilizado para fines no lucrativos y de beneficencia. Si bien este es el dictamen, todavía está pendiente, obviamente, que lo conozca el Pleno del Congreso y que el Congreso, pues, en sus distintas lecturas pueda introducir cambios a lo que es la recomendación de la Comisión Específica. En cuanto a regulaciones que ya se han implementado y que como consecuencia sí tienen ya vigencia en Guatemala, tenemos 2, una anunciada el día de ayer y otra anunciada el día de hoy. La primera es relacionada con el diferimiento de obligaciones para patronos para el cumplimiento de las contribuciones de seguridad social, cuota de capacitación y recreo de los trabajadores. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social autorizó que se realice un pago diferido de las cuotas de los meses de marzo, abril y mayo, y ese aplazamiento se hace sin ningún tipo de recargo o interés. Igualmente, en el anuncio se estableció modalidades para poder dar cumplimiento a esta medida. En cuanto a la administración tributaria, el día de hoy declaró días inhábiles del 24 de marzo al 14 de abril, de forma tal que con base en dicha declaratoria se difiere el cómputo de los plazos que se tienen frente a la administración tributaria. También se suspende las actividades de fiscalización y verificación dentro de los días considerados inhábiles. También no se exigirá el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los contribuyentes dentro de dicho plazo. Esto implica tanto impuesto sobre la renta como impuesto al valor agregado y otros impuestos a cargo de la administración tributaria. Como consecuencia, los plazos que están corriendo para audiencias, igual para recursos,
y otras incidencias en materia administrativa tributaria, pues obviamente están suspendidas dentro de dicho plazo. Cabe decir que para los efectos de la operación de la administración tributaria, en el caso de las importaciones, las aduanas sí siguen funcionando normalmente y como consecuencia, digamos, para los efectos de la aplicación de las disposiciones aduaneras, las disposiciones siguen vigentes sin ser suspendidas. Y finalmente, en lo que se refiere al organismo judicial, para los efectos del contencioso administrativo y potencialmente también derivado de casación en los procesos tributarios, pues los plazos se encuentran suspendidos y como consecuencia de ello no están corriendo plazos ni dentro de los procesos que están ya planteados, como tampoco corre el plazo para los efectos de planteamiento de nuevos contenciosos administrativos. Como podrán entender, Guatemala continuará revisando disposiciones y medidas. El día de hoy hubo conferencia de prensa en donde participaron varios de los ministros, el presidente del Banco de Guatemala, obviamente el presidente de la República, el superintendente de la Administración Tributaria, y dentro de los temas comentados relacionados con materia tributaria, fundamentalmente se hizo mención a las medidas que ya he comentado y existe la declaración del presidente para que en los próximos días y semanas pues puedan hacerse otras propuestas y modificaciones. Esto es por parte de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Continuamos con las disposiciones de El Salvador a cargo del socio Diego Martín. Buenas tardes. Con el equipo fiscal de El Salvador, compuesto por William Escobar, Carlos Pineda y su servidor, hemos estudiado los decretos de recién emisión por la Asamblea Legislativa, que por ser decretos legislativos transitorios, ya se encuentran vigentes y ya están publicados en el Diario Oficial del 20 de marzo de 2020. Y ya ustedes pueden observarlos dentro de la página web de la Imprenta Nacional. Ya están disponibles. Se dictaron varios decretos ese día que se refieren a medidas tributarias que a continuación les voy a presentar. Varios de los decretos se refieren al pago de impuestos aplicables a ciertos contribuyentes. Específicamente, la Ley Especial y Transitoria sobre el pago de impuestos sobre la renta y de la contribución especial a la promoción del turismo. Estas empresas que se encuentran beneficiadas por este decreto son las pequeñas empresas en general, pequeñas y medianas empresas dedicadas al turismo, así como las empresas que realizan labores de transmisión, comercialización y distribución de energía eléctrica, prestadores de servicios de televisión por suscripción, internet residencial o servicios de telefonía fija y móvil, en el siguiente sentido. Hay una exención de la contribución especial al turismo para los siguientes 3 meses. Asimismo, se ha establecido una prórroga en el plazo para efectuar el pago de impuestos sobre la renta correspondiente a contribuyentes que se dediquen al sector turismo, cuyo impuesto a pagar sea igual o inferior a $25,000 y siempre se tiene que presentar, desde luego, las declaraciones. Hay una obligación de presentar las declaraciones fiscales dentro de las fechas específicas de ley. En ese sentido no hay prórroga. Lo que hay es una prórroga en el plazo para efectuar el pago, que se podrá hacer exento de intereses, recargos y multas hasta el 31 de mayo de 2020. El beneficio de prórroga se va a aplicar únicamente a aquellos contribuyentes del sector turismo que no se encuentren gozando de ningún incentivo fiscal total o parcial conferido con base a la ley de turismo. Y debe contar con el aval de la Dirección General de Impuestos Internos, en el sentido de que este aval se va a otorgar a través de la página web una vez se presente la declaración. Ahí es donde se va a tener que solicitar. Respecto de pequeños contribuyentes,
También habrá una prórroga en el plazo para efectuar el pago de impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio impositivo del 2019, siempre y cuando el pago del impuesto sea menor a $10,000 y será exento del pago de intereses, recargos y multas. Esta autorización de pago a plazos se solicita de la misma forma en que se solicitaba la autorización de los 6 meses, que es la que tradicionalmente la ley autoriza a cualquier contribuyente, y se otorgará hasta un máximo de 8 cuotas mensuales, debiendo cancelarse en mayo la primera cuota, equivalente al 10% del impuesto liquidado. Para el sector de servicios de energía eléctrica, servicios de televisión, internet y telefonía y telecomunicaciones en general, se ha establecido una prórroga en el plazo para efectuar el pago del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio impositivo del 2019, que también podrán solicitar la autorización a plazos ante la Dirección General de hasta 8 cuotas mensuales, debiendo presentar su declaración en tiempo y pagar la primera cuota equivalente al 10% del impuesto liquidado el 31 de mayo del 2020. Respecto al pago a cuenta, ahí habrá también un beneficio para estas empresas de telecomunicaciones que podrán prorrogar su entero al anticipo de impuestos sobre la renta correspondiente a los periodos mensuales de marzo, abril y mayo de 2020 para más adelante y cancelarlo en julio de 2020. Este pago del entero del anticipo del impuesto lo podrán prorrogar hasta en un máximo de 6 cuotas mensuales y deberán pagar el 10% del total de esos enteros correspondientes en el mes de julio del 2020. Como les dije, se mantiene la obligación de presentar la declaración de impuestos sobre la renta para todas las empresas en las fechas establecidas. Hay una suspensión de plazos en materia administrativa y judicial también que atañe los procesos administrativos o judiciales en materia tributaria. En este momento se encuentran suspendidos esos plazos, por lo que aquellas audiencias o aquellas presentaciones de prueba o de alegatos finales o presentaciones de fianzas, etcétera, etcétera, que estaban sujetas a un plazo específico, se quedan suspendidos por 30 días a partir de la vigencia del decreto 593, es decir, que inicia el día 14 de marzo del 2020 y finaliza el día 13 de abril de 2020. En materia aduanera también se han establecido ciertas exenciones y beneficios. Se ha emitido la Ley de Facilitación de Compras en Línea, que regula la exención de importaciones definitivas realizadas en línea procedentes desde los Estados Unidos de América hasta $200, respecto de los derechos arancelarios a la importación y de los requisitos no arancelarios también a la importación. Estas importaciones en línea deben realizarse sin carácter comercial, es decir, son para consumo propio por personas naturales y bajo las modalidades de entrega rápida o courier, envíos postales o pequeños envíos familiares a través de gestores de encomienda por vía aérea o terrestre. No aplica a la importación de medicamentos bajo prescripción médica e insumos médicos para uso humano o veterinario, ni a los precursores químicos establecidos en la Convención de la ONU contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados. Esto es única y exclusivamente para abrir una posibilidad a la adquisición de estos bienes que pueden ser de necesidad y que hayan podido quedar agotados en nuestro mercado nacional. Asimismo, se autorizó a través de un decreto que las donaciones realizadas por zonas francas a el sector público para ser utilizadas, ya sea al gobierno de la República de El Salvador, consejos municipales e instituciones públicas y privadas sin fines de lucro de carácter humanitario para esta emergencia nacional del COVID-19, las zonas francas podrán realizar estas donaciones fuera del proceso normal de internación de bienes que han ingresado con suspensión de derechos arancelarios a la importación.
Y finalmente, hubo una modificación del arancel centroamericano de importación para ciertos bienes de alta necesidad y de consumo para las personas. Entonces, estas degradaciones arancelarias van a estar vigentes a partir del 20 de marzo de 2020, ¿verdad? Como una medida urgente y de carácter temporal, a fin de asegurar el abastecimiento de la población de productos alimenticios esenciales, medicamentos para enfermedades respiratorias y productos higiénicos, habiendo modificado respecto de El Salvador únicamente este arancel centroamericano, disminuyéndolos a un 0% para estos productos de primera necesidad. Cualquier pregunta nos la pueden hacer más adelante a través del Q&A del webinar. Muchas gracias. Gracias, Diego. Continuamos con las disposiciones de Honduras a cargo del socio Armando Manzanares. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Armando Manzanares, soy el socio director del Departamento Tributario en Honduras. Es un gusto saludarles y desearles todo lo mejor en estos momentos en el que el mundo atraviesa esta terrible crisis provocada por el COVID-19. Honduras particularmente, antes de que se presentara esta crisis, estuvo muy activo en materia de reformas fiscales, con una modificación importante a nuestra ley de zonas libres y medidas relacionadas con amnistía fiscal y regularización, ambos decretos de mediados de febrero de este mismo año. Sin embargo, durante la crisis, la actividad legislativa ha sido bastante modesta. En materia fiscal, aún no se ha emitido ninguna norma que tenga por finalidad paliar la crisis. Sorprendentemente, es la autoridad tributaria la que, obligada por el estado de excepción, estado de sitio, toque de queda, como se le ha venido denominando, pero que es una limitación a las garantías constitucionales, que fue decretado por el gobierno mediante el decreto PCM 021 de 2020, ha emitido algunas normas que han venido a aliviar un poco el peso de las obligaciones tributarias. La Administración Tributaria, en Honduras Servicio de Administración de Rentas, ha emitido una instrucción en el sentido de señalar que se suspenden los plazos legales del 16 al 20 de marzo, lo cual fue ampliado hasta el 30 de marzo. La medida responde a lo establecido por el Código Tributario hondureño, en su artículo 14, numeral 18, que establece que son inhábiles los días que la ley mandare que no laboren las oficinas públicas, así como aquellos días en que por circunstancias excepcionales se imposibilite el acceso a las oficinas de la autoridad tributaria. También se han emitido instrucciones por parte de la autoridad tributaria en relación con obligaciones de facturación que estaban pendientes o algunas declaraciones que también podían haber estado pendientes para estas fechas suspendidas, las cuales por la misma razón de que se trata de días inhábiles se entienden prorrogadas hasta que pase el estado de excepción en el que las oficinas públicas se encuentran cerradas. Normas similares se han emitido también al nivel del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de lo fiscal administrativo. Así que, como en el caso de Guatemala y El Salvador, que recién nos antecede, también los plazos para presentación de pruebas, para todo este montón de asuntos procesales, pues se encuentran suspendidos. Como lo hemos señalado, aún no se emiten normas jurídicas modificadoras del estamento fiscal. Pero el gobierno hondureño ha propuesto la creación de unas comisiones de trabajo integradas tanto por el sector privado como por el propio gobierno, las cuales tienen por finalidad la creación de medidas de política monetaria y fiscal, algunas de las cuales ya se han tomado, pero que no corresponde comentar en este seminario. También se ha propuesto la reforma a ciertas leyes tributarias y a ciertas disposiciones de otras normas tributarias. La propuesta principal la lidera el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que es el organismo rector de la actividad empresarial en Honduras, que ha presentado una propuesta que obviamente se va a discutir en estas comisiones. En esta propuesta se plantean en materia tributaria las siguientes acciones, ¿no? Lo primero que quieren hacer es garantizar los ingresos de los trabajadores del sector privado durante la vigencia de esta suspensión de labores,
y que los pagos que realicen los empleadores, los patronos, por los días no laborados, se constituyen un crédito fiscal aplicable a los pagos a cuenta, que son pagos que se hacen cuatrimestralmente en Honduras, o al pago de la retención del 1%, que también es un pago, que ambos pagos, perdón, constituyen un crédito fiscal. Así que se está reconociendo un crédito sobre créditos. Creo que posiblemente porque es una propuesta y no ha sido todavía pensada y discutida debidamente, no se ha valorado que posiblemente no tenga el sentido que se le quiere dar. En este mismo sentido de apoyar a los empleados en suspensión de labores, se está pretendiendo con este proyecto que los ingresos que estos empleados perciban no sean considerados parte de su renta bruta, para que no se les aplique el pago del impuesto sobre la renta. Esta pareciera ser una medida mucho mejor elaborada. Sin embargo, hay que decirlo, en Honduras, la mayoría de las personas empleadas que están abajo de los 17,000 lempiras, pues no pagan impuestos porque los impuestos se pagan arriba de esa cantidad. Y el grueso de los contribuyentes, digamos, que anda dentro de esos 17,000 lempiras, y posiblemente llegue hasta unos 25, 30,000 lempiras. Ahí es donde va a encontrar prácticamente la clase media. Ese tipo de personas pues se va a ver beneficiada, según cálculos nuestros, como con 2,500 lempiras de exoneración o de beneficio en el impuesto sobre la renta. Y arriba de 30,000 lempiras, pues la población que genera esos salarios es mucho menor. Así que posiblemente tengan mayor beneficio, pero es una población mucho menor. Los pagos, otra de las propuestas de esta propuesta del sector privado, valga la redundancia, es crear un fondo de 1,000 millones de lempiras. Este fondo de 1,000 millones de lempiras también para solventar los problemas de la crisis laboral que posiblemente se avecine después de esta crisis sanitaria. Estos 1,000 millones de lempiras se formarán con el aumento del 3% al impuesto al valor agregado. En Honduras se llama impuesto sobre ventas, que se dio durante el decreto, o mediante, perdón, el decreto 290-2013. Este 3% es un aumento al impuesto agregado. En Honduras el impuesto al valor agregado es del 15%, 18% para ciertos productos de lujo, cigarrillos, licores y cosas por el estilo. Pero es un 3%. Esta reforma pareciera contradecir la propia Constitución hondureña, que establece un principio de unidad de caja, en el cual no se pueden asignar ingresos tributarios a una finalidad específica, por más buena que sea esta finalidad. Así que tal vez es otro de los temas que habría que revisar. También se propone el reconocimiento de la posibilidad de que con los créditos fiscales del impuesto sobre ventas se pueda pagar otros impuestos que se adeuden, sobre todo porque esa posibilidad se limitó hace algún tiempo y el crédito del impuesto sobre ventas solamente puede ser utilizado con el impuesto sobre ventas. Entonces, bueno, esta es una medida que habría que ver si vale la pena introducir. Finalmente, se ordena que la declaración, liquidación y pago del impuesto sobre la renta se postergue y se realice a más tardar. La declaración en Honduras se debe producir el 30 de abril. Se propone que esta declaración se realice hasta el 30 de junio del 2020. Además, se propone que el saldo que corresponda pagar al 30 de junio del 2020
se diluya en 3 cuotas, las que se pagarían de la siguiente forma. La primera cuota el 30 de junio, la segunda cuota el 30 de julio y la tercera cuota en agosto del 2020. Adicionalmente, se propone que los pagos a cuenta del impuesto sobre la renta que deben pagarse, que son anticipos al impuesto sobre la renta y que deben pagarse el 30 de abril, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 30 de diciembre, se prorroguen y sean pagados de la siguiente manera. La cancelación del primer pago a cuenta el 30 de agosto, la segunda el 30 de noviembre, la tercera el 28 de febrero y la cuarta a más tardar el 30 de abril del año 2021, también el 28 de febrero del 2021. Por último, no por último, pero es otra de las medidas propuestas, es exonerar del impuesto del activo total neto a las personas que pues, hayan sufrido algún percance por esta crisis. Básicamente, se trata de personas jurídicas que son las únicas sujetas al pago de este impuesto y se trata de empresas, por supuesto. El activo neto se paga conjuntamente con el impuesto sobre la renta y con el impuesto a los ingresos, el impuesto general a los ingresos, y este impuesto estos impuestos funcionan como créditos unos de otros, de forma tal que el contribuyente termina pagando el impuesto mayor. En este caso, si se exonera del activo total neto, tomando en cuenta que el impuesto sobre los ingresos solo lo pagan personas con ingresos superiores a 1.000 millones de lempiras, es posible que un contribuyente con pérdidas no pague ningún impuesto porque lo que le tocaría pagar es el impuesto sobre la renta y es el único que admite en este supuesto pérdidas. Finalmente, la disposición la propuesta trata de que las personas que no puedan pagar sus impuestos durante esta crisis ni presentar sus declaraciones, se les exonere de multas, de intereses, de recargos, de todo tipo de sanciones y además se les permita cuando no puedan pagar o diferir el pago del impuesto a 6 meses plazo. Estas son, como les digo, propuestas, van a ser estudiadas por comisiones integradas tanto por el sector privado como el gobierno, pero creo que estamos un poco tarde en Honduras y ojalá aceleremos el paso y podamos alcanzar a los otros países que ya están tomando medidas para superar la crisis que indudablemente nos viene por delante. Eso es todo de parte de Honduras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Armando. Continuamos con las disposiciones de Nicaragua a cargo del socio Carlos Taboada. Muchas gracias, Rebeca. Muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Les saluda Carlos Taboada, socio de la práctica tributaria en Nicaragua. Y me uno a los saludos de Armando, esperando que todos ustedes, sus familias y los colaboradores se encuentren bien en esta circunstancia que nos ocupan. Para quienes tienen operación en o con Nicaragua, es importante enfatizar el hecho que es el estado en la región centroamericana que más tardíamente ha venido adoptando medidas respecto a la pandemia del coronavirus y medidas muy limitadas porque francamente la posición del Estado ha sido lo opuesto a una posición conservadora. Realmente recién hasta la semana pasada se reconoció la presencia de los primeros 2 casos en el anuncio del día de hoy. Se informó que 7 casos que estaban en observación dieron resultado negativo, pero en general las autoridades no han adoptado medidas de prevención ni han sugerido adoptar de forma general medidas de aislamiento social y por tanto las instituciones estatales han venido funcionando
con cierta normalidad, como si la pandemia no existiera. Ello ha resultado en que la mayor parte de las medidas de prevención que se están implementando en Nicaragua sean iniciativas que está promoviendo el sector privado, los particulares, cada empresa y cada persona, siguiendo un poco lo que se ha visto implementar en otros países. Por tanto, en Nicaragua ni la Presidencia, ni la Corte Suprema, ni la Asamblea Nacional han adoptado o se han pronunciado respecto a posibles medidas, y mucho menos el Ministerio de Hacienda, ni sus dependencias, la Dirección General de Ingresos, ni la Dirección General de Aduana, u otras autoridades tributarias, respecto a posibles medidas que puedan ser adoptadas en el contexto actual, como sí ha ocurrido en otros países de la región, como han ya comentado mis colegas Alfredo, Armando y Diego. Esta ausencia de políticas públicas en auxilio a los contribuyentes en momentos de incertidumbre y caída estrepitosa de la demanda de mayoría de productos y servicios no esenciales es precisamente el aspecto que debemos tener en cuenta y queremos destacar para todas las empresas que operan en Nicaragua o realizan transacciones con Nicaragua. Pues a pesar de las disrupciones que enfrentan las operaciones empresariales en múltiples sectores, la urgencia de fomentar el teletrabajo en estas próximas semanas para aplanar la curva de crecimiento de la pandemia y otras medidas que las empresas están adoptando, a pesar de todo ello, el calendario de cumplimiento de obligaciones tributarias, incluyendo el cumplimiento de los plazos en procesos administrativos o judiciales, continúan vigentes. Para quienes han operado en Nicaragua en estos últimos años, cabe destacar un poco el contexto en el que se ha venido desarrollando la actividad económica en Nicaragua. Desde antes ya de la crisis sociopolítica que tuvimos en el 2018, la administración tributaria en Nicaragua, en particular a partir del año 2015, ya había iniciado un proceso de fortalecimiento de sus capacidades recaudatorias, tras lo cual fortalecieron sus sistemas informáticos, su capacidad de cruzar información interinstitucional, se fortaleció y aumentó el equipo de auditores y como consecuencia observamos un aumento en la actividad fiscalizadora por parte tanto de la Dirección General de Ingresos como la Dirección General de Aduanas, así como por parte de las autoridades tributarias municipales y de seguridad social. De esta forma, en Nicaragua es importante tener presente que este incremento en esta actividad auditora por periodos no prescritos ha venido en aumento, y con ello los ajustes tributarios correspondientes a estas revisiones. Ante estos crecientes ajustes, tanto en cantidad de revisiones como en la cuantía de los montos ajustados, vemos también un aumento en el uso de los procesos administrativos tributarios, mediante los cuales los contribuyentes han procurado una justa defensa ante estos ajustes que determina la administración tributaria nicaragüense. En ese contexto se dio la crisis sociopolítica del 2018 que ocasionó y resultó en un impacto en la economía nacional, desacelerando el crecimiento que había venido teniendo Nicaragua en los últimos años y enviando a la economía a un estado de recesión. Y en este contexto el Estado nicaragüense se vio con un aumento en un muy corto plazo del déficit fiscal, lo cual motivó a realizar reformas fiscales en el año 2019. En el año pasado, por tanto, en Nicaragua se aprobó la última reforma fiscal, que comprendió tanto reformas a la ley de concertación tributaria, que regula los principales impuestos que son recaudados por el gobierno central, dígase el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto selectivo al consumo, pero también hubo reformas en materia de seguridad social.
En este contexto, entonces, en el 2019, ya con una economía en recesión, se aprueba esta reforma que no se pensó tanto en crear incentivos para promover la inversión y recuperar el terreno que había venido perdiendo la economía en el 2018, sino es una reforma que se pensó de cara a cubrir ese déficit que les comentaba para aumentar la recaudación. Por tanto, vimos en el 2019 un aumento importante en la carga tributaria. Con la reforma se eliminaron una serie de exenciones y exoneraciones que existían, se aumentaron las bases imponibles y las alícuotas del impuesto sobre la renta, en particular para las rentas de capital, así como para las ganancias y pérdidas de capital, que pasó de una tasa general del 10% al 15%. Por otro lado, se incrementaron las retenciones por servicios prestados desde el exterior a Nicaragua, incrementándose la tasa del 15% al 20%. Además, se aumentó la tasa de anticipo por pago mínimo definitivo del 1% al 3% de la renta bruta, según los niveles de ingreso del contribuyente, estableciéndose 3 categorías: grandes contribuyentes, principales contribuyentes y contribuyentes generales. De esta forma se afectó el flujo de caja de empresas medianas y grandes. Otro cambio que quisiera destacar fue el aumento en las retenciones definitivas por ganancias y pérdidas de capital en transacciones de activos sujetos a registro, en particular ventas o transferencias de activos inmobiliarios, en que la tasa máxima que existía del 4% sobre la ganancia de capital se incrementó a un 7% según el valor del bien. Por otro lado, se aumentaron las tasas de contribución de seguridad social, y el efecto combinado de esta reforma fue, en definitiva, el aumento de la carga tributaria y una mayor restricción en los flujos de caja de los contribuyentes. Eso como resumen al impacto que tuvieron las reformas en el 2019. Y lo traigo a colación porque a inicios de año ya se escuchaba y se hablaba mucho en los círculos tributarios de que el gobierno, a raíz de las iniciativas de las cámaras empresariales, podría haber estado considerando posibles nuevas reformas para este año 2020, antes de esta pandemia que nos ocupa. Entonces, se hablaba de que ante el impacto que estaba teniendo la reforma del 2019 y la posibilidad de cierre de algunas empresas que estaban viendo sus flujos de caja doblemente impactados, tanto por la situación económica general como por la reforma fiscal, se había especulado de una posible nueva reforma que revirtiera algunos de los elementos más regresivos que tuvo esta reforma, como por ejemplo la disminución del 3% del anticipo del pago mínimo definitivo que se realiza mes a mes. Se hablaba de reducirlo al menos a un 2%. En el contexto deficitario del Estado, tal reducción del anticipo, se comentaba, sería posible a través de un aumento en la tasa del IVA, actualmente en 15%, y se pensaba que sería incrementada a un 17% o más. Sin embargo, ni en enero ni en febrero, ya en febrero se dejó no ocurrió la reforma en enero como se pensaba, tampoco ocurrió en febrero, y en el contexto de esta crisis global que tendrá un mayor impacto en la economía ya debilitada de Nicaragua, no pensamos que sea una prioridad para este gobierno. Mientras una ley
no sea promulgada, publicada, habrá que esperar, pero en el contexto actual y dadas las posiciones que hemos observado del gobierno, no vemos que sea una prioridad para este año. Y finalmente, reiteramos lo señalado al inicio de esta sección, dado que en Nicaragua, a diferencia del resto de países, no se están adoptando medidas concretas de alivio o consideraciones razonables para ayudar a los contribuyentes en este contexto, es importante que recordemos que en Nicaragua, en materia tributaria, no hay cambios y por tanto todos los procesos siguen igual. En caso de una auditoría o requerimientos de información, habrá que presentar la información dentro de los plazos requeridos, por regla general 10 días. Y los procesos en curso siguen sin modificación alguna de plazo. En este contexto, entonces, los invitamos a estar atentos en caso de recibir requerimientos o notificaciones cuya falta de respuesta podría resultar en penalidades importantes o pérdida de derechos de defensa. Y con ello concluimos nuestros comentarios respecto a Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Continuamos con las disposiciones de Costa Rica a cargo del socio Diego Salto. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. En relación con Costa Rica, creo que es importante empezar con una mención al hecho de que previo a la aparición de la pandemia, Costa Rica estaba implementando una reforma fiscal que se aprobó en diciembre del año 2018 y que había entrado en vigor con respecto al IVA el 1 de julio del año pasado. El año pasado fue un año bastante complejo desde la perspectiva fiscal y sobre todo bastante dinámico en cuanto a la emisión de resoluciones y de normativa por parte de la administración tributaria, concretamente en el caso de IVA. Las reformas implementadas en el impuesto de renta, la gran mayoría de ellas, entraban a regir a partir del siguiente periodo fiscal. Por lo tanto, a partir del 1 de enero de este año, de 2020, estábamos en el proceso de acomodo y de implementación de la mayoría de las reformas del impuesto de renta. Si bien habían unas principalmente relacionadas con lo que se llama el capítulo 11, que tiene que ver con los negocios inmobiliarios y unos regímenes especiales que establecía la ley que habían entrado en vigencia a partir del 1 de julio del 2019. Dentro de esa dinámica nos viene evidentemente esta crisis y el gobierno lo que hace es empezar una discusión partiendo del hecho que el gobierno que está hoy día en el poder está en minoría en la Asamblea Legislativa y por lo tanto entra una serie de discusiones políticas con iniciativas que presenta el propio gobierno, la oposición y los diferentes sectores, tanto sectores como por ejemplo seguros, el Banco Central, la Caja Costarricense del Seguro Social, todas desde su perspectiva estableciendo ciertos mecanismos de beneficio, principalmente para liberar flujo, para que las empresas, para que el sector privado pueda evitar el cierre de las empresas y sobre todo la reducción de las planillas. Aquí hay que recordar que el desempleo en Costa Rica desafortunadamente está en niveles históricos del 12% previo a la crisis de la pandemia del COVID-19 y que ya evidentemente, por lo menos con la sumatoria del desempleo que se está sumando con respecto a sectores como el turismo, evidentemente ese porcentaje va a aumentar. Entonces, las iniciativas han sido diversas. Desde la perspectiva fiscal, nos podemos centrar en una principalmente, que es la llamada Ley de Alivio Fiscal, que fue una ley aprobada y publicada la semana pasada, el viernes 20 de marzo, en el Diario Oficial La Gaceta, y que básicamente lo que establece son unas medidas que si las vemos de manera descriptiva, no suenan mal, pero si las vemos de manera crítica, no son suficientes. Empecemos por las de impuestos indirectos. Establece una moratoria del pago del IVA y del impuesto selectivo de consumo que
nuevamente es una moratoria, no es una exención para los impuestos a pagar en los meses de abril, mayo y junio de 2020. Es decir, se va a obviar el pago del impuesto en esos 3 meses, pero tendrán que pagarse a más tardar el 31 de diciembre de 2020 o haber llegado a un arreglo de pago con la administración tributaria a esa fecha. El gobierno sí se arroga la potestad de prorrogar esta medida durante un mes más. Aquí vale la pena indicar que en el caso de arrendamientos comerciales, en vez de un diferimiento, lo que hay es una exención completa y se exime del IVA a los arrendamientos comerciales por los meses de abril, mayo y junio del presente año. Aquí ha habido las leyes que se han aprobado han sido relativamente vagas en términos de redacción y ha habido una discusión o una duda con respecto a cuál es el alcance del concepto de arrendamientos comerciales. La ley de arrendamientos urbanos y suburbanos de Costa Rica hace la diferenciación entre arrendamientos comerciales y aquellos de índole residencial y es la misma que hemos adoptado acá en Costa Rica para efectos fiscales, con lo cual entendemos y hemos venido a interpretar que siempre que nos hablan de arrendamientos comerciales, estamos hablando de arrendamientos comerciales de oficinas para efectos turísticos y otros. Y sí es importante que se establezcan digamos, ciertos requisitos que la propia ley establece. Otro punto que ha sido también debatible y que dará cierto alivio a algunas empresas es la moratoria en el pago parcial del impuesto a las utilidades. Aquí vale la pena recordar que, al menos dentro de la nomenclatura que utilizamos en Costa Rica, el pago parcial es un pago anticipado y ese pago anticipado es un adelanto al impuesto sobre la renta que voy a pagar al final del año. Hay que tomar en cuenta que dada la reforma fiscal, todas las empresas en Costa Rica, salvo algunas que tengan periodo especial, tienen el periodo del año calendario, es decir, inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pero como estamos en un proceso de implementación, las empresas que tenían el año fiscal ordinario, es decir, aquel que terminaba el 30 de septiembre del año 2019, han iniciado el periodo fiscal actual el 1 de octubre del año pasado. Entonces, para muchas de estas empresas, el pago parcial de ahora el 30 de marzo iba a ser digamos, el pago parcial que les iba a sacar de algún problema de flujo de efectivo que se iba a tener, pero la ley establece un inicio más tardío y establece únicamente la moratoria del pago parcial para los meses de abril, mayo y junio de 2020. Lo que quiere decir que se excluye el pago parcial próximo del 30 de marzo, lo que ha generado evidentemente una discusión dentro del ambiente empresarial costarricense. También se establece una moratoria de los aranceles de importación en el mismo sentido que en el impuesto selectivo de consumo y del IVA para los meses de abril, mayo y junio. Y se excluyen algunos productos como los agrícolas, pecuarios clasificados en ciertos capítulos del sistema arancelario centroamericano y que de alguna manera vienen a redundar en lo mismo que hablamos al inicio. Es más que todo un diferimiento que trata de dar cierto espacio en el flujo de caja, a nuestro criterio no el adecuado, pero que es el que el gobierno y la oposición deciden aprobar en la Asamblea Legislativa. Desde la perspectiva procesal o desde la perspectiva práctica, es importante mencionar que la administración tributaria sigue abierta. Eso sí, la administración ha determinado que la mayoría de sus oficinas, sobre todo de plataformas de servicios, estarán cerradas y lo que han hecho es habilitar un correo electrónico para poder hacer todo tipo de trámite. Es lo que dice la resolución. No se aclara qué tipo de trámite es. Dice todo tipo de trámite salvo aquellos que requieran una presencia o que requieran al contribuyente de manera presencial. Con lo cual sale la duda de cómo presentar los escritos en las partes recursivas. No necesariamente son trámites, pero a esto hay que recordar que Costa Rica tiene desde hace ya algún tiempo una ley de firma digital, que es la ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, por lo que los documentos de la etapa recursiva se han seguido presentando mediante firma digital
a una dirección de correo que la administración ha puesto a disposición, así como a las direcciones de correos de los procedimientos que se están incoando. Desde la perspectiva del Tribunal Fiscal Administrativo, precisamente se viene hoy a anunciar que cierra puertas, pero que no suspende los plazos. Eso sí, sí se suspende lo que se denomina la presentación de agravios. Recuerden que cuando presentamos una apelación al Tribunal Fiscal Administrativo, la presentamos en la instancia inferior, la apelación sube al Tribunal Fiscal y luego presentamos agravios. Esa presentación de agravios sí se está suspendiendo, pero hay que recordar que ante el Tribunal Fiscal hacemos otras gestiones. Presentamos recursos de revisión, presentamos pruebas, solicitamos adiciones y aclaraciones y redundantemente no hay una aclaración con respecto a qué va a ocurrir con esas otras gestiones. En el caso del Poder Judicial, el Consejo Superior de la Corte Plena estableció el 20 de marzo que se suspende, básicamente cierran, y lo que ellos decían inicialmente es que los plazos se tenían por congelados. No obstante, si uno establece la relación con el Código Procesal Civil, específicamente con el artículo 30, ahí lo que se establece es que cuando se suspenden los plazos por fuerza mayor, en realidad no hay una suspensión, sino que cuando se elimina la fuerza mayor, cuando se supera, lo que hay es un reinicio del plazo. Ahí vamos a ver una dinámica interesante, porque lo que establece la Corte o el Poder Judicial es que esta suspensión se determina mientras dure el estado de emergencia, y hay plazos de 24 horas, hay plazos de 3 días, y por lo tanto los usuarios del Poder Judicial pues necesariamente tendrán que tener una previsión adecuada. Hay algunas iniciativas que no han tenido cabida, presentadas por el sector privado, concretamente por UCAEP, que es la asociación o la confederación de cámaras empresariales en Costa Rica. Por ejemplo, se presentó una propuesta de reducir el IVA al 6%, se ha presentado una propuesta de establecer un impuesto especial a los salarios del sector público. Esto precisamente de la mano de lo que conversábamos la semana pasada en un webinar similar a este en materia laboral que organizamos con nuestros socios laborales, relacionado con la aprobación de la Ley de Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo, que básicamente permite reducir la jornada de trabajo de una nómina, de una planilla, y pagar de acuerdo a esa reducción. Si la reducción de los ingresos de la empresa ha sido de al menos el 20%, se puede reducir la jornada laboral hasta en un 50%, y por lo tanto no solo se reduce la jornada laboral, sino también el pago al trabajador. Y si la reducción de ingresos es al menos del 60%, esa jornada podría llegar a ser incluso reducida hasta en un 75%. Evidentemente esto ha generado toda una discusión ideológica en el país de por qué el sector público no hace los esfuerzos adecuados para una reducción de su jornada laboral. Lo cierto del caso es que hoy por hoy queda más en una discusión ideológica que en posibilidades reales, al menos de que el Estado haga o el gobierno haga algo diferente. Ha habido algunas modificaciones que valen la pena mencionar, como por ejemplo Procomer, Comex y la Dirección General de Aduanas emitieron un comunicado donde autorizaron el trabajo remoto a las empresas acogidas al régimen de zonas francas. Recuerden que en el caso de Costa Rica, el sector externo, zonas francas y turismo es el sector que había tenido un mayor crecimiento económico y que de alguna manera mantenía la economía de Costa Rica en números positivos. Y viéndose afectado el sector de turismo, pues zonas francas cada día tiene una relevancia importante, más importante. Y lo que establece este acuerdo entre Comex, Procomer, que es el órgano encargado de su gestión, y la Dirección General de Aduanas, es autorizar la salida de las zonas francas de todo el equipo cómputo inmobiliario que se requiera para poder hacer teletrabajo, dada la cuarentena que se ha determinado y que se está realizando. Algunas otras modificaciones que nuevamente no son objeto de este webinar, como les decía, temas de seguros a nivel económico, a nivel laboral. La Caja Costarricense del Seguro Social no ha hecho tal vez modificaciones o beneficios mayores, pero aprobó, por ejemplo, la reducción del 75% de la base mínima contributiva vigente para el seguro de salud y de pensiones,
eso sí, limitado para los meses de marzo, abril y mayo. Y en general es lo que hoy día tenemos y que, como lo hemos hablado en algunas otras oportunidades dentro del equipo de impuestos, dada la incertidumbre que se da con respecto a esta pandemia, es de esperar que algunas de estas modificaciones, y máxime con el efecto de recesión económica que tendremos durante los meses venideros, se espera que quizás hayan algunas nuevas iniciativas y algunas nuevas aprobaciones de parte de nuestros congresos, que evidentemente dará objeto y dará pie a un nuevo webinar que estaremos sin duda alguna invitándolos y gozando de su presencia y de su participación. Con esto finalizamos el espacio de Costa Rica y le devuelvo la palabra a Rebeca para que podamos proceder con la respuesta de algunas consultas, las cuales ya en muchos casos, Guatemala, Honduras, Salvador, se han venido respondiendo en línea, pero que igual quedamos todos a sus órdenes para seguir respondiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. De parte de Selvin de León, tenemos una consulta para Costa Rica. Nos dice si la nueva tarifa que entrará a partir de julio 2020 del 1%, sí estará entrando de forma como lo dijo la reforma tributaria. Diego. Perdón, que había silenciado y estaba viendo la pregunta. No tenemos noticias de eso, asumimos que hace referencia a aranceles. Como todos sabemos, está el DAI, los aranceles, los impuestos y el 1% por ley especial. Aquí hay una serie de vacíos normativos y entenderíamos, y les voy a poner un caso. Habría que ver la intención sobre la cual se está aprobando esta normativa. Cuando estamos hablando de arrendamientos comerciales, en la parte de arrendamientos comerciales, y aprovecho una consulta que había que preguntar si arrendamientos comerciales también hacía referencia a centros comerciales, y efectivamente sí hace referencia a centros comerciales, por el mismo concepto amplio que les comentaba. El tema de la exoneración lo que hace es que podría impedir la aplicación del crédito fiscal. ¿Por qué? Porque la ley hace referencia a que cuando son exenciones objetivas, pues entonces se pierde el crédito fiscal, lo que significa que yo estaría trasladando los impuestos obtenidos en las etapas previas vía precio, con lo cual no estoy generando ningún beneficio real en la exención. Eso esperamos que lo vayan a aclarar vía reglamento, pero es una de las muestras, una de las menciones sobre las cuales vemos que hay normativa aprobada por la premura que ha habido debido a la emergencia económica que se ha venido en pocos días, pero que no tenemos confirmación. Con respecto al 1%, efectivamente no lo tenemos. Entonces, Elvin, vamos a revisar si ha habido algún pronunciamiento especial y nos comunicamos con usted y le informamos cualquier modificación que tengamos o cualquier noticia que tengamos al respecto. Carol Hidalgo también nos consulta para Costa Rica. Entendemos que la moratoria de aranceles es solo para DAI. Sin embargo, nos cuestionan si también aplicaría moratoria al IVA en la nacionalización de productos. ¿Hay claridad en esto? Bajo nuestra perspectiva sí aplicaría. Y aplicaría porque la normativa del IVA normalmente se basa en dos enfoques. El IVA a nivel de fábrica o de venta, o el IVA a nivel de importación, con lo cual al no ver ninguna distinción en la ley con respecto a dónde aplica y al haber una moratoria también con respecto a los aranceles, entenderíamos que aplica para ambos. Que también aprovecho no solo agradecerle a Carol la consulta, sino también es una de las preguntas que también plantea Luz Gil con respecto al tema de la moratoria de aranceles y tal vez para ampliarle con respecto al arrendamiento comercial que nos consultaba doña Luz, efectivamente lo que aplica es una exención para los arrendamientos comerciales, y aquí reiterar que la ley no establece específicamente qué son arrendamientos comerciales, pero la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos ha venido a diferenciar en toda su regulación lo que son arrendamientos comerciales y de índole residencial. Y por lo tanto entendemos arrendamientos comerciales en su más sentido, o en su más amplio sentido, y por lo tanto, tal cual respondíamos hace unos segundos, consideramos que efectivamente hay
una exención aplicable para centros comerciales, para cualquier tipo de arrendamiento y tal vez para definirlo y hacerlo de forma resumida, de manera excluyente todo lo que no sea un arrendamiento residencial. Muchas gracias, Diego. Veo que también nos consulta Selvin si han oído sobre CABIS. Vamos a ver. CABIS en realidad son el catálogo de bienes y servicios de cuentas nacionales. Es, hasta donde tengo entendido, un listado que elabora el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, y entiendo que es a partir de clasificaciones internacionales. Tal vez si don Selvin nos comenta un poco su preocupación con respecto a CABIS, y si no tenemos en este momento la respuesta, igual regresamos con una respuesta más allá del tema fiscal, tal vez de algún tipo de regulación específica, ya sea aduanera o del Banco Central en concreto. Gracias, Diego. También Luis Solórzano nos consultan. Para arrendamientos comerciales, ¿ha sido aprobada normativa en cada país de CAM para no pago de arrendamiento? En el caso de Costa Rica ya lo vimos, tal vez dar espacio para que nuestros socios nos lo comenten desde la perspectiva de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ok, iniciamos con Guatemala, don Alfredo. Gracias. Tengo también una pregunta que me hacen con relación a la firma electrónica. En torno a ella, efectivamente, del lado de Guatemala existe también la ley que regula el tema de la firma electrónica y como consecuencia la posibilidad de, a mi juicio, de que sí puede llevarse a cabo la presentación de documentos, declaraciones, solicitudes por medio de firma electrónica. La Administración Tributaria, cabe mencionar, también ha sido proclive a aceptar actividades electrónicas y como consecuencia de ello, pues preveo de que no debería ser problema en Guatemala. Muchas gracias, Alfredo. Diego Martín, en El Salvador. Sí, disculpe, ¿cuál es la pregunta para El Salvador? Estamos hablando sobre si ha sido aprobada normativa en El Salvador de CAM para el no pago de arrendamiento. No, por el momento no ha sido aprobada normativa. Sí ha habido menciones por parte del presidente de la República que uno de los beneficios económicos que buscará que se apruebe es precisamente relacionado a los arrendamientos comerciales. Pero por el momento, específicamente normativa relacionada a arrendamientos comerciales, no lo hay. Sí hay artículos que establecen que durante la suspensión, durante la emergencia nacional, quedan suspendidos los plazos de los contratos comerciales y civiles en el aspecto de que entonces no podrán haber cobros de moras o intereses. Específicamente, yo les voy a compartir ahorita por ¿cómo se llama? Por el chat, cuál es el artículo y ley específica y dónde lo pueden encontrar respecto de esa suspensión de plazos. Perfecto, muchas gracias, Diego. Continuamos con Honduras, don Armando. Muchísimas gracias. Pues básicamente, don Luis, en el caso hondureño, como mencionamos, todavía no se toman las medidas
que van a paliar esta crisis o van a intentar hacerlo. Entre ellas, he escuchado algunas propuestas en materia de arrendamiento, no de la propuesta del sector privado que escuchamos, pero sí de otros sectores. Pero por el momento no tenemos nada de lo que nosotros tengamos noticia. Muchas gracias, don Armando. Y en Nicaragua, Carlos Taboada. Gracias, don Luis, por la pregunta. No, en Nicaragua no hay ninguna disposición al respecto. Ok, muchas gracias. Y también muchas gracias, Emerson Orozco, por las preguntas que las hizo en nombre de Luis Solórzano. Perdón, Guatemala no di respuesta a la pregunta sobre el tema de los arrendamientos. De la información y de las iniciativas que se han presentado, no incluía el tema relacionado con moratoria o alguna dispensa para el caso de los arrendamientos. Okay, excelente. Tenemos otra consulta acá en las preguntas. Pensaría que es para Costa Rica. Nos dice, adicional al tema de Procomer para zonas francas, ¿existe alguna otra directriz al respecto? No que conozcamos. Ayer estuvimos en conversaciones con algunos personeros de Procomer de manera informal. Lo que sí sabemos de manera adicional a ese es que se está haciendo un esfuerzo y asumo que por la gente que nos está acompañando de Costa Rica sabrá que se estableció una restricción vehicular para el horario nocturno en Costa Rica y que sí había una preocupación principalmente de Asofras y que está negociando con el gobierno para que permitan o para que se levante la restricción vehicular sanitaria, como le llamaron, que es de 10 de la noche a 5 de la mañana, para el transporte de empleados de zona franca. Como ustedes saben, muchas empresas facilitan transporte dadas las ubicaciones de las zonas francas, y esa es la que sabemos. Nuevamente, de lo que hemos conversado con Procomer no tenemos mayores noticias, pero igual ya los mantendremos informados. Muchas gracias, Diego. Teníamos otra consulta para Guatemala. Nos pregunta Jorge González, perdón. ¿Se visualiza algún tipo de moratoria? Ya se ha pronunciado SAT, pero no trató acerca de moratoria como tal, sino únicamente diferimiento de pago de impuestos. Y dentro de las iniciativas que se han presentado y que mencioné al inicio, sí había algunas disposiciones que estaban tratando de lograr esa moratoria. Sin embargo, por lo menos en el informe que recibimos nosotros al día de hoy y relacionado específicamente con la comisión presidencial o la comisión específica que se hizo conjuntamente para tratar todas las iniciativas que se tenían, no contemplaban ninguna moratoria, aparte de lo que yo ya mencioné de la resolución de la Administración Tributaria y de la Seguridad Social. Muchas gracias, don Alfredo. También tenemos una consulta de Rosana López para Guatemala. ¿Se tiene previsto alguna moratoria en caso de pagos de servicios básicos o arrendamientos? Y a nivel bancario, ¿hay alguna medida especial que se vaya a tomar en los próximos días? No, la moratoria para servicios básicos sí estaba contemplada dentro de una de las iniciativas que se presentaron. Sin embargo, en el decreto en el dictamen que se aprobó el día de hoy de esta comisión conjunta, no tratan ningún tema específico relacionados con moratoria. De todas maneras, con mucho gusto podemos hacer disponible el documento al que tuvimos acceso hoy, en donde se recogen todas estas medidas sobre las cuales hubo consenso. Y ahí sí se contemplan ciertas medidas a nivel bancario para efecto de que se concedan facilidades a los usuarios de la banca
en el cumplimiento de sus obligaciones. Fundamentalmente, lo que se propone es relajar ciertas normativas aplicables a las instituciones financieras para que las instituciones financieras, con base en la solicitud que reciban de sus usuarios, puedan dar, digamos, dispensa en la amortización de préstamos y el cumplimiento de otras obligaciones de carácter financiero. Con mucho gusto lo ponemos a disposición de ustedes para efecto que tengan conocimiento de estas medidas. Muchas gracias, Alfredo. Nos consultan acá también para don Armando Manzanares. ¿Ya se ha presentado formalmente la propuesta del COEP al gobierno o solo se maneja a nivel de prensa? Y de haberse presentado, si hay algún tiempo definido para ser discutidas. Muchísimas gracias. Bueno, mire, las noticias que tenemos son que efectivamente la propuesta no solo fue presentada, sino que en algún nivel ha sido discutida con personeros del gobierno, entre ellos la ministra directora del Servicio de Administración de Rentas, la cual aparentemente no estuvo muy de acuerdo con las propuestas que ha presentado el sector privado. Como les comentaba en mi intervención, básicamente lo que va a suceder es que el día de hoy ya deberían estar integradas esas comisiones de trabajo para analizar qué propuestas, tanto del sector privado como de cualquier otro sector, van a ser aceptables y van a ser útiles para solventar la crisis que se nos viene encima por el paro laboral que hemos tenido en todo el país, por el cierre de todo tipo de actividad comercial y pues, y del mismo gobierno. Así que esperemos que se inicie hoy ese diálogo y que tengamos mejores noticias en un futuro próximo. Muchas gracias, don Armando. En Costa Rica nos consultan si hay alguna iniciativa para las empresas que cierran al 31 de diciembre. El pago de ISR a realizar este marzo sea pospuesto. Muy a nuestro pesar no existe ninguna viabilidad, al menos de lo que hemos podido observar, de que esa eximente se apruebe. Como comentaba al inicio, desde la perspectiva de flujo económico, este era un pago importante que se eximiera, pero desgraciadamente muchos de los economistas y principalmente las personas relacionadas con el gobierno y el Ministerio de Hacienda han estado en contra de estas medidas y por lo tanto han sido descartadas. En algunos de los borradores se intentó de que se introdujera el pago parcial de marzo, pero desgraciadamente en la Asamblea Legislativa se eliminó y se aprobó tal cual lo comentábamos antes, que es únicamente para los meses o para los pagos parciales que hayan en abril, mayo y principalmente en el mes de junio. Ok, veo que hay una aclaración, nos dice si pagamos despido de empleados. No sé si eso hace diferencia. No que conozcamos. Vamos a ver, si se paga despidos de empleados, lo que habría que determinar es, quizás habría que analizarlo desde ninguna perspectiva, se eliminaría el pago parcial si no se ha hecho la solicitud de eliminación o reducción del pago. Si se despide a toda la planilla, o sea, si hay un despido masivo, desgraciadamente no vemos que haya una justificación adicional a lo que consideramos debió haber hecho el gobierno, que es eximir ese pago, que nos permita precisamente obviar el pago parcial. Hay que recordar que el pago parcial en realidad lo podemos obviar, pero nos va a generar unos intereses importantes para fin de año. Por lo tanto, si supiéramos de alguna medida específica, don Gustavo, igual se la hacemos saber para que la tenga usted ahí a disposición.
Muchas gracias, Diego. Nos consulta por último Rosana López si hay alguna medida que se pudiera aplicar en alguno de los países centroamericanos de suspensión temporal de contrato de trabajo o de no obligación de prestación de servicio o de pago de salario, como sucedió en Panamá. Voy por el lado de Guatemala y acabo de agregar al chat el contenido de la disposición de lo que es la iniciativa de ley de emergencia que se refiere a la espera en las obligaciones crediticias. Entonces, para efecto de poderlo compartir, ahí lo pueden encontrar. Respecto a la suspensión de los contratos de trabajo, aunque este es un tema puramente laboral, y invito a que acudan a nuestra página para ver cuál ha sido el pronunciamiento por país. La legislación en general sí prevé las posibilidades de la suspensión parcial o la suspensión total de las relaciones de trabajo. Como consecuencia de ello, y dadas las circunstancias, creo que la invitación, por lo menos que se ha hecho a nivel de Guatemala, es que haya un diálogo directo entre patronos y colaboradores a efecto de establecer las medidas que correspondan para efecto de propiciar no solo el diálogo, sino que las mejores relaciones al tenor de las disposiciones legales laborales vigentes. Gracias. Muchas gracias, don Alfredo. De igual forma, Rosana, ¿puedes citar? Perdón, nada más. Como la pregunta es para toda Centroamérica, quería mencionar para El Salvador. El Salvador específicamente es una pregunta que nos han venido haciendo mucho sobre qué pueden hacer respecto de la parte laboral. Es importante aclarar que en el decreto legislativo 593, que está publicado en el Diario Oficial del 14 de marzo del 2020, y donde se emitió la emergencia nacional por la Asamblea Legislativa, el artículo 5 de la ley establece una garantía laboral, de estabilidad laboral, en donde no puede ser objeto de despido aquel trabajador que haya sido objeto de cuarentena ordenada por la autoridad de salud competente. Y en el inciso final de ese artículo 5 establece que la cuarentena ordenada por la pandemia de COVID-19 va a tener el mismo tratamiento de las incapacidades temporales por enfermedad común que están previstas en el Código de Trabajo y en la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de Empleados Públicos. Y que para esos efectos legales y económicos, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador con cuarentena durante el tiempo requerido por ella y de conformidad a lo señalado en la Ley del Seguro Social y su reglamento de aplicación. El decreto 6, que mandó a cuarentena a las personas mayores de 60 años, a las mujeres embarazadas y a las personas con enfermedades crónicas, establece en un artículo que se manda a cuarentena con pago remunerado por parte de los empleadores. Pero ese es un decreto que emitió el Ministerio de Salud, es decir, que es un decreto ejecutivo, que no puede decir algo contrario a un decreto legislativo anterior. Entonces, a esas personas que fueron mandadas en cuarentena, se supone que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social debería cubrirles la totalidad del subsidio diario, que es el 75% de su salario durante a partir del cuarto día. Los primeros 3 días tiene que cubrirlos en un 100% el empleador. Y el recién decreto 12 manda a cuarentena general a todos las personas en El Salvador, con excepción de aquellos empleados esenciales, de aquellas actividades esenciales como supermercados, farmacias, bancos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una discusión muy fuerte jurídica en donde abogados y juristas están interpretando estos decretos que fueron mandados a cuarentena, donde sí debería cubrirles el seguro social. Sin embargo, las autoridades están indicando que quien tiene que cubrir estos salarios son los empresarios, los empleadores, y no el seguro social. Pero eso es algo que están haciendo a través de entrevistas, a través del Twitter y a través del
de diferentes medios de comunicación y redes sociales. En tal sentido, la ley no puede ser vista de menos. Sin embargo, hay muchas empresas que están tomando la decisión de pagar por un tema de riesgo reputacional, ¿me entienden? No enfrentarse al gobierno en esta situación, pero jurídicamente estas personas que están en cuarentena se les debería tratar como una incapacidad de salud de acuerdo a este decreto 593. Entonces, a menos que este artículo 5 del 593 se modifique por la Asamblea Legislativa, esa es la regla que debería aplicar. Por otra parte, no hay prohibición sobre la suspensión temporal de contratos tampoco en El Salvador y se puede aplicar la suspensión de contratos de acuerdo al Código de Trabajo. Sin embargo, empresas que lo han aplicado han sido acribilladas por el presidente de la República y por diversos ministros. El Ministerio de Trabajo ha mandado a hacer inspecciones y les ha iniciado procedimientos sancionatorios basados en que está prohibido suspender, cuando en ningún lado dice que está prohibido. Entonces, hay un nivel de riesgo reputacional más que de riesgo jurídico. Nosotros como abogados estamos obligados a decirle a los clientes qué es lo que dice la ley, pero son los clientes quienes tienen que asumir los riesgos que van a tomar en las decisiones que tomen. Con mucho gusto, para efectos de El Salvador, estamos abiertos a recibir sus correos electrónicos y ampliarles más sobre estos temas, que sí son bastante cuestionables y que hay una línea de interpretación por parte de la administración pública en la parte laboral, como una línea de interpretación jurídica en la parte del marco legal. Muchas gracias, Diego. No sé, Armando, Carlos o Diego Saltos, si quieren comentar alguna medida en sus países. Bueno, quizás en Honduras otra vez no hay pues medidas tomadas al respecto. Existe si bien la posibilidad de suspender los contratos de trabajo por causas como las que estamos viviendo en este momento, y esa suspensión que se puede dar, pues obviamente suspende el contrato por un plazo específico, y si no, y luego pues el contrato puede reanudarse. Pero no hay una disposición específica en este momento tomada por el gobierno de la República con relación a estas suspensiones. Es posible, como en el caso de El Salvador, que, bueno, de hecho, un par de empresas que han optado por la suspensión de los contratos de trabajo ante la emergencia han sido acribilladas en medios de comunicación y por el mismo gobierno, y es posible que se tomen algunas medidas, muy probable que el gobierno tome algunas medidas para impedir que esta suspensión se pueda llevar a cabo en el corto plazo. Pero es algo que pues, vamos a ver en un futuro muy próximo. Muchas gracias, don Armando. Por tiempo, lastimosamente, quisiéramos contestar todas las preguntas, pero ya estamos pasados de la hora. Le doy la palabra a don Diego Salto para que hagamos el cierre. Muchísimas gracias, Rebeca. Nuevamente agradecerles a todos por la presencia. Quisiera recordarles unas cuantas cosas antes de que terminemos este webinar. Primero, en la página web de Consortium, que es www.consortiumlegal.com, pueden obtener información reciente de todas las medidas que se están dando en todos los países, de todas las áreas de las que estamos hablando. Evidentemente, quisimos dar una descripción de las materias fiscales. Sé que hay muchas otras áreas de interés y que para eso estaremos invitándolos en los próximos días a nuevos seminarios o a nuevos webinars, como los que ya hemos ido teniendo en algunos de los países y que volveremos a hacer de manera regional. También quería recordarles que tenemos un boletín, tanto boletines individuales de cada país como boletines regionales, que por favor se comuniquen con nosotros en caso que quieran o no les estén llegando y quieran recibirlos. Será un gusto para nosotros poderlos incluir en nuestras listas de envío. Por lo demás, quisiera nuevamente agradecerles su presencia, invitarlos a seguir con ánimo estos días y esperando que
la pandemia desaparezca poco a poco y que volvamos todos a la normalidad. Y por lo tanto, quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.